Buena tarde tengan todos ustedes, sean bienvenidos a mi sección mensual Literatura en voz de sus autores con el Anaquel Literario. En esta ocasión se encuentra conmigo María Magdalena Herrera Reyes, quien nació en 1986 en Huehuetenango, Guatemala. Caminante, mujer, madre, actriz de teatro, poeta, activista, defensora de los derechos humanos, reside en Los Ángeles, California. Estudió en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, amante de las artes, la política y la palabra. Ganó concursos de declamación en la escuela primaria. Antologías, Poemas de Pandemia, Testigo Ediciones, Guatemala 2020, Voices, Fanzine, Centro Cultural de México de Santa Ana, California 2021, A la mujer que escribe, del Anaquel Literario en México en el 2021, Bicentenario Centroamericano, Ayame Ediciones México 2021, Poemas de terror, El colectivo de autores Guatemala 2021, Escritoras contemporáneas de Guatemala por escritoras guatemaltecas Guatemala 2021, Lienzos de fuego, Narrativa sobre la violencia contra la mujer, Perú, Editorial Guatemala 2021, compiladora y autora de la antología Alas de Mariposa, con exposición de 15 países, Alas de Mariposa 2021, publicaciones en revistas como Oximerón, Anaquel Literario, Gaceta, Contraste Político, Revista Luna, Versos de Plata, Revista Raíces, Revista Poética Mayday, El Arte Convertido en Escritos, Café de Lobos, Conexión Norte-Sur Magazine Internacional, etc. Premios: primer lugar del mes de abril en el 2021, Poetry Slam Guatemala, campeona de campeones del Poetry Slam Guatemala 2021, en lectura de poesías como lectura de Estados Unidos en el primer Festival Internacional del Instituto Cultural Iberoamericano, lectura de poesía del Poetry Slam Philway 2021, Voces de Mujeres, Centro Cultural de México Santa Ana, California, entre otros, exposición de arte, poesía y música del Institute Museum, Silver Lake, California, múltiples en el canal en Letras Indirecto Guatemala, Letras y Café California, Guatemala es Poesía, gestiones con el Centro Cultural de México Santa Ana, California, colaboraciones entre estas Mujer es Poesía y el jurado del Poetry Slam de México 2021. Primer encuentro internacional de Xochimilco, Identidad Cultural, México 2021, entre otros. Fundadora y codirectora del programa Alas de Mariposa de Letras en Directo, fundadora, codirectora y editora del proyecto literario Universos Descalzos, miembro activo del colectivo Anaquel de Mujeres Poetas por el Anaquel Literario, coautora del libro Universos Descalzos, Caizu Ediciones, Venezuela 2022, gestora del Plexomen Guatemala-Venezuela, La Castalina y Páramo Editorial Chile 2022. Como pueden ver, es una excelente trayectoria. Sin más por el momento, me gustaría dejarlos con la autora para que ella misma nos cuente su literatura. Nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes para quienes están viéndonos en estos momentos o en este video. Para mí es un placer poder compartir con ustedes. Mi nombre es María Herrera. Gracias a la compañera Ali Rodríguez por haberme invitado a su programa La literatura en voz de sus autores a través de Anaquel Literario. Como ya les comenté, mi nombre es María Herrera. Yo soy guatemalteca. Actualmente yo resido en Los Ángeles, California, y me gustaría compartirles con ustedes un poco sobre lo que hago o bueno, en realidad este video es para eso, ¿no? Para compartir un poco lo que he escrito. Y bueno, desde esta presentación me preguntan, ¿no? Esto de que cómo llega la literatura en mi vida. Y para mí es un poquito como difícil responder preguntas sin poder contextualizar, así que les voy a platicar un poquito sobre esto, ¿no? Y, bueno, al final no está como desligado esto de que yo resida en un país y mi origen es otro, ¿no? Yo creo que esto está ligado. Y bueno, soy hija de una madre emigrante, de una madre migrante. Y
mi mamá se vino hace como 30 años a este país. Yo quedé muy, muy pequeña sin mamá. Soy producto de una familia desintegrada. Y bueno, era una niña muy pequeña cuando entré, estaba muy pequeña cuando entré a mi escuela primaria. Yo entré más o menos como a los 5 años de edad, yo ya estaba en primero primaria. Y eso fue algo que a mí me ayudó mucho en todo mi recorrido, ¿no? Porque mi abuela estaba a cargo de mí y bueno, mi abuela no tenía como tiempo para una niña pequeña, entonces me apuntaron bien pequeña a la escuela. Y a la edad de 5 años yo ya sabía leer y sabía escribir. Y eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo. Desde esa corta edad yo ya era maestra de ceremonias en mi escuela. Y bueno, luego empezó esta situación de que me gustó leer porque aprendí a leer muy rápido. Eso fue la forma, ¿no? En que llegó la literatura a mi vida. Y escribir en realidad para mí fue un desenlace totalmente diferente al de otras personas quizás. Siempre nos acostumbraron a hacerle cartas a mi mamá porque ella estaba en otro país, ¿no? Y así fue como nació la forma en que yo empecé a escribir. Entonces, no tenía una mamá con quien platicar en esos tiempos. Yo recuerdo que para hablar con ella era pagado y teníamos que ir a la casa de otra familia que sí tenían un teléfono y tener que esperar la llamada de mi mamá, y era solamente como en fechas o ocasiones especiales, como Navidad, quizás algún cumpleaños, cositas, ¿no? Y entonces, la única forma en que yo podía comunicarme con ella o decirle lo que yo pensaba o lo que yo quería era por medio de cartas. Y así se fue haciendo como una especie de puede ser que ensayo, yo en realidad no lo sé. Em, Me desbordaba quizás a través de una hoja de papel y, y bueno, así fue como llegó esto a mi vida. No sé si esto llegó a mi vida o para mí siempre ha sido, no, mejor dicho, para mí siempre ha sido un recurso para mí para poderme desenvolver. Y bueno, eso responde como la pregunta, por eso les decía sobre el contexto, ¿no? Y sobre cómo apropiarme de las letras en la escritura. No, no lo había hecho. En realidad, yo a mí me gusta mucho el arte. Siempre desde muy pequeña me gustó mucho dibujar y pintar. Es uno de los artes es una de las artes que más me ha gustado, el arte visual. Y a corta edad yo ya declamaba poemas también. Y eso hizo que yo me enamorara de las letras quizás, pero primero llegó el dibujo y la pintura. Y cuando yo declamaba, generalmente ganaba los primeros lugares en mi escuela primaria. Y la primera vez que gané, me emocioné mucho porque me regalaron una caja de marcadores y para mí tener marcadores era como, wow, era demasiado. Y bueno, de ahí me di cuenta de que era algo que yo tenía, ¿no? Y memorizaba los poemas. em, Fue algo una experiencia muy bonita en realidad. Toda mi primaria tuve esa capacidad y de poder salir en actos cívicos, em, bailando. Nunca tuve miedo a un escenario y siempre fui activa. Era la maestra de ceremonias, siempre hacíamos más de algún acto cívico, me tocaba declamar y cositas así. Y bueno, era una niña un poco extrovertida. Al llegar
a mi instituto, que ya era el estudio de los básicos, ya estaba en plena adolescencia. Em, Logro entrar a esta cuestión del teatro. Me gustó mucho el área del teatro y bueno, yo seguía memorizando papeles, ¿no? Y así fue como empecé a apropiarme de las letras, solamente que no me di cuenta de que lo hacía. Em, en algunos grupos, yo lo que hacíamos era como hacer los papeles, hacíamos diálogos y cositas así, y nunca me di cuenta que yo estaba haciendo, ¿no? Que yo estaba utilizando ya las letras. Hasta que llega un momento ahorita con lo de la pandemia y vi una página. Había una página en internet que yo la veía, que era sobre literatura. Me gusta escuchar sobre literatura, siempre me ha gustado, pero también he tratado de tomar el arte como una forma de expresión. Entonces, para mí es muy importante la forma de expresión y bueno, viendo esto, vi una convocatoria que había sobre dar a conocer un poema de pandemia, en este tiempo de la pandemia. Yo la verdad lo hice como molestando, ¿no? Como una forma de salir un poco del ocio. No había visto como la oportunidad de hacerlo, no lo hice con ninguna intención más que de salir nada más del ocio. Y bueno, entonces participé y uno de mis textos fue seleccionado para un libro que se llama Poemas de Pandemia. Fue así como, digamos que di o saqué a la luz algo de lo que yo escribía, que en este caso fue un poema de pandemia. Y para mí fue muy, muy bueno haber compartido esto, porque también me di cuenta de que si a mí me gusta el arte y siempre he utilizado mi arte para poder expresarme, no solamente para poder expresarme, sino que también he utilizado el arte como una forma de expresión. Y bueno, yo vengo de una área, cuando yo crecí, yo venía de una área roja. Mi escuela primaria incluso estaba allá por Gerona, en la zona uno. Y la mayoría de niñas que vamos a ese tipo de escuelas, incluso el instituto donde yo estuve, que era el Instituto Belén, somos niñas que venimos de áreas rojas, ¿no? De lugares como la zona uno, zona 5, zona 7, zona 11, zona 12, zona 13 también. Eh, entonces, es un poco difícil para nosotras como niñas en Guatemala poder ver el arte, ¿no? O poder tener acceso al arte. Yo siempre he pensado de que el arte es, bueno, tiene más facilidad de poder acceder al arte personas que son de otra clase social, se puede decir, más en mi país. Y, y bueno, yo en realidad lo he usado para esto, ¿no? En algún momento de mi vida yo tuve muchos problemas de rebeldía y en algún momento me di cuenta que todos mis problemas o lo que yo tenía como problemas y que yo sacaba como toda esa energía por medio de mi propia rebeldía. Me di cuenta que lo estaba usando para las personas que no tenían por qué estar aguantando mi rebeldía, ¿no? Como mis abuelos, por ejemplo. Y luego comprendí que en realidad es el sistema el que nos coloca o nos ahorilla a, a estar en un espacio que no es digno para un niño, que no es digno para una adolescente. Y, y me refiero a cosas que pasaron, ¿no? Cosas que vi. Y hoy en día yo trato la manera siempre de que lo que yo hago sirva para algo.
Y para mí esta forma de expresión puede ser también para poder cambiar un poco nuestras sociedades y los lugares y espacios que nosotros habitamos. Hoy en día soy una mujer migrante de este país y aquí estoy. Entonces, bueno, eso es como parte del por qué apropiarme de las letras. Yo me he apropiado de las letras, pero es precisamente para eso. Si yo estoy haciendo un arte, pienso de que lo mejor es darle un buen uso a algo que yo puedo hacer. Mm, por ejemplo, cuando hablo de que me gustaba el dibujo y todo eso, yo hacía mantas para manifestaciones en mi país, por ejemplo. Entonces, puedes hacer algo, ¿no? Con lo que tú puedes con lo que tú haces. Ahora que puedo hacer textos, entonces trato la manera de contextualizar siempre los espacios que yo habito, pero también de una manera responsable y de una manera también racional. Yo creo de que no puedo pararme a la orilla y ver nada más pasar el mar de gente y las circunstancias, ¿no? Y las injusticias y todo lo que puede suceder en una sociedad convulsas o estas sociedades convulsas en las que vivimos en Latinoamérica. No solamente hablo ahora de mi país, sino que ahora hablo de Latinoamérica en general. Y por qué no decirlo también de las comunidades migrantes que existimos y que tratamos de reexistir en estos espacios hoy en día, como por ejemplo ahora que estoy acá en Los Ángeles, California. Entonces, para mí es muy importante eso, poder señalar, poder decir, poder contextualizar. A veces las verdades duelen, y, pero es importante hacerlo. Y bueno, en cuanto a lo del libro favorito publicado y por qué. Yo no he publicado ningún libro. No soy una escritora publicada. El primer libro que les comenté, que es este de Poemas de Pandemia, fue publicado como una antología en el 2020. Y el año pasado, en el 2021, eh, hice cuentas de que estuve en 8 antologías. Y es algo muy bonito porque me doy cuenta de que poco a poco podemos eh, ir haciendo estas colaboraciones. Me gusta mucho colaborar. Y bueno, eh, quizás mi libro favorito publicado y por qué, quizás sea el de Poemas de Pandemia, porque me ayudó a poder salir del, del closet, como le dicen algunos, ¿no? Yo estaba ahí encerrada en el closet. Quizás uno de mis máximos miedos que yo tenía era el de ser criticada, sobre todo por el tipo de textos que hago. Hay veces de que hago textos para mí, pero también esos textos que son para mí siempre tienen esta crítica sobre las injusticias o contextualizo la sociedad o simplemente son textos para mí. Pero tenía mucho miedo en cuanto a las técnicas, que quién lo va a leer, que qué van a decir. Y bueno, al poderlo hacer, yo creo que me liberé. Creo que hice uno de los grandes pasos, fue como liberarme de ese miedo. Y hoy en día puedo decir acá de que ya no tengo miedo, de que me siento libre y espero poder seguir haciendo lo que estoy haciendo. Hasta el día de hoy me siento muy eh, alegre, pero no solamente alegre, sino que me siento muy dichosa y orgullosa de no perder, en primer lugar, no perder mis valores y también de poder
seguir en lo que yo creo y pienso, y para mí es muy importante mi expresión y entonces respetar también sobre las cosas o lo que yo pueda tener, porque no todos pensamos igual, no todos tenemos la misma ideología. Me gusta respetar también, pero sí no me gustaría como callarme o callarme alguna verdad, o por lo menos mi verdad. Entonces, me gusta mucho eso y y bueno, ese sería mi libro favorito y precisamente por ser el primero. Y, el primer libro donde pude ser publicada, ¿no? Y lo otro, bueno, también, em, es sobre los consejos para personas que quieren escribir. Pues, más o menos les contextualicé de cómo fue que empieza mi vida, o en mi vida la escritura, y todo tiene un contexto, ¿no? Soy, producto de una familia desintegrada, mi madre es migrante, y eso me lleva hasta el día de hoy a ser yo también migrante el día de hoy, porque en algún momento tuve la oportunidad de poder estar con mi mamá y la escogí. O sea, escogí esa oportunidad. Fue algo que se me fue negado por más de 30 años y entonces tomé esa oportunidad y acá estoy hoy en día. Y pienso de que de la misma forma es lo de la escritura, ¿no? A veces se te es negado los espacios, a veces tienes ese miedo y en algún momento puedes tener la oportunidad y cuando la tengas, no lo dudes. Claro, todos tenemos diferentes procesos. Mi proceso fue este, ¿no? Este fue mi proceso y apenas recién empiezo a publicar lo que escribo y no me arrepiento de hacerlo. Al contrario, pienso de que me falta mucho por aprender. Pienso también de que debo de hacer más por lo que yo pienso y creo que son mis ideales y mis valores. Y hay que respetar a cada quien sobre sus procesos, porque no siempre vamos a estar listos para poder publicar, pero cuando piensen de que es el momento y cuando tengan la oportunidad de hacerlo, pues cada quien sabrá identificar eso. ¿Qué consejo dar? Pues no sé si sea un consejo lo que les acabo de decir, pero sí decirles, ¿no? De que hay momentos en la vida que se dan también solo una vez y cada quien va a saber identificarlo, ¿no? Esos momentos. Y bueno, como les comentaba, para mí todo es un proceso. Yo respeto mucho los procesos de las personas. Y bueno, acá estoy. Mi nombre fue, mi nombre es María Herrera y como les decía, ¿no? Esto es parte de la entrevista que me hacen de la literatura en voz de sus autores a cargo de Ali Rodríguez desde Anaquel Literario. Y bueno, no se vayan, les voy a dejar, no sé si leerles ahora los poemas. Les voy a leer unos poemas. Me mandaron un listado de cosas. A veces es un poco difícil eso, ¿no? Porque siento como que estoy hablando sola. Esto es pregrabado, obviamente, pero bueno, así es esto, ¿no? Y esto de, hagamos de cuenta de que es algo que tengo que cumplir porque me dieron un papelito y bueno, aquí está en el papelito. Lo que no estoy segura, permítanme.
Es que decía, bueno, tengo varios archivos acá y permítanme. Estoy buscando el que me enviaron. Solo necesito saber cuántos poemas son. Bueno, supongamos que son 3 poemas. Supongamos que son 3 poemas. Y digo supongamos porque no estoy segura. Bueno, les voy a leer unos poemas. Si no son 3, pues que corten el video. ¿Verdad? Pues sí, pues no queda de otra. Hay un poema que escribí ya hace como en el 2020. Lo encontré hace poco. Es un poema inédito porque nunca lo he leído. Así de que se los voy a leer hoy. Lo acabo de encontrar. Me gusta. Y se da en un momento en que yo estaba muy enojada y no podía llorar. Y entonces le pongo a mi poema Alma desnuda. Y dice así. Alma desnuda. Hay veces que cuesta tanto desnudar el alma. Cuesta desnudar el alma porque está ya tan desgraciada. Cuesta desnudar el alma porque fue violada y ultrajada. Cuesta desnudar el alma porque está encerrada y agobiada. Aún así, quiero desnudarla y llevarla del pelo y por la fuerza ponerla frente a un espejo, que sea el espejo más viejo, para que al verse desnuda se sienta retro. Quiero desnudar el alma y llorar. Quiero vertir estas abundantes lágrimas que se quedaron en aquel desierto. Quiero desnudar el alma y tocar sus heridas abiertas, sentir su sangre palpitar. Quiero desnudar el alma y así sentada frente a ella, quiero observar sus cicatrices y estrías. Quiero desnudar el alma y decirle que no he muerto, que sigo viva. Quiero desnudar el alma y contarle mis más bellos secretos, que no todo es sufrimiento. Quiero desnudarla y sé que aunque no se encuentre en esta habitación, quiero gritarle que no está perdida, que aún me tiene. Quiero desnudarla y decirle que era demasiado ostentoso aceptar la vida eterna. Ese es un texto, como les decía, que escribí ya hace algún tiempo, estaba guardado, lo acabo de encontrar y estoy contenta por ello, de haberlo encontrado, porque no solamente es que me gusta, sino que, no sé cómo decirlo, es un poema que me toca, ¿no? Y bueno, aquí tengo otros que ya he leído en algunos otros espacios. Estos son eróticos. Hay un poema acá que dice: Grutas. La luna salió a navegar entre pájaros. El alma inquieta suspira. El nido, lienzo de agua. Escucho tu murmuro entre dientes. La noche está helada. Con ella siento el caliente amor que emanas. Brotan como carbón. Bardas olvidadas en la fogata.
esperando remolinos de aliento, mi aliento, que cae como pétalos de besos sobre tu torso, pétalos de besos que he llenado con la almohada. Soy la roca de la orilla del mar, esa que tiene poderosas grutas que guardan tus poderosos y hermosos tesoros. Acá te espero. Ese lo escribí ya hace ratos también, creo que fue el año pasado, 2021. No, creo que es de noviembre, diciembre del 2020 también. Les estoy leyendo poemas antiguos, lo cual es bueno. Y bueno, miremos. Estoy leyendo poemas al azar. Les voy a leer uno que escribí para mi mamá. Y bueno, ya que hablé de ella en la entrevista, ¿por qué no leer uno sobre ella, no? Este se llama La rosa de mi madre. Recordé su sonrisa, ella sentada bajo un árbol. Yo le recitaba un poema que ella me enseñó. Del cielo cayó una rosa. Mi madre la recogió, se la puso en el cabello y qué linda se miró. Su mirada brillante, rendida ante la ternura de aquella niña, su hermosa criatura. Hoy en día la veo cansada, se aqueja del dolor y de la soledad, se aqueja de aquel maldito amor que un día la engañó, se queja de la vida, de la enfermedad y tiene miedo de quedarse sola. Hoy comprendo que las rosas no caen del cielo, que hay que sembrarlas y necesitan cuidado, que tienen tiempo de vida. Al final, sus pétalos se marchitan. Hoy en día ella reprocha que mejor no hubiese parido tanto hijo, que si pudiese escoger, abortaría. No la culpo. Ser madre debería de ser una elección, no un rol escrito en piedra. A mi madre le pondría con gusto una rosa en su cabello y se miraría hermosa, a pesar de las amargas arrugas que le ha dado la vida. Nunca supe cómo fue que despertó mi instinto materno. Gracias. Por si eran 3 poemas, ahí están los 3 poemas. Y bueno, pues me despido de ustedes. Como les repito, mi nombre es María Magdalena Herrera. Soy guatemalteca, resido en Los Ángeles, California. Agradezco a Ali Rodríguez por la invitación de poder estar acá con ustedes en este espacio llamado La literatura en voz de sus autores para Anaquel Literario con mucho cariño. Para la próxima. Gracias.